pues buenas tardes, compañeros. Damos la bienvenida a esta segunda plática, agradeciendo de aquí especialmente a nuestro buen Frank, ¿no? Que pues, nuevamente se aceptó una plática así de manera casi, ¿no? Casi espontánea, ¿no? Entonces él nos va a hablar de geometría analítica 3, se titula. Como tal, pues vamos a platicar ahorita. Yo creo que la materia como tal no está, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces les damos la bienvenida, recordándoles que pues este coloquio, la intención es que dé un panorama de las materias optativas que hay en la facultad, ¿no? Y aunado a esto, pues que se hablen de los temas de matemáticas que se están trabajando hoy en día, pero pues, que nos den una idea de por dónde ir, ¿no? Con la intención de que los estudiantes pues, puedan orientar su carrera hacia pues, estas ramas si es que les interesa trabajar en esto, ¿no? Entonces, De nueva cuenta, como siempre he tenido la oportunidad de hablar en el coloquio de orientación matemática, quiero agradecerles a ustedes por estar aquí a esta hora que empieza el turno nocturno de la Facultad de Ciencias, y a los organizadores por darme la oportunidad de venir a compartir estas inquietudes con ustedes. El título de mi charla es Geometría Analítica 3. Como tal, no es una materia que forme parte de la currícula, pero me interesa platicar con ustedes ciertos temas que de manera natural podrían considerarse la continuación de los cursos de Geometría Analítica 1 y de Geometría Analítica 2 propios de la Facultad de Ciencias. Lo primero con lo que me gustaría empezar el día de hoy es un resumen de qué van las materias de Analítica 1 y Analítica 2. Entonces, de acuerdo con la Vox Populi, Analítica 1, me dicen aquí, se trata de secciones cónicas. La mayoría de los cursos de Analítica 1 en la Facultad de Ciencias suelen ser una repetición de algo que ustedes ya vieron en el segundo año de preparatoria. Claro, suele utilizarse el lenguaje vectorial en este curso para hacerlo de alguna manera novedoso y diferente a lo que ya se vio en el bachillerato. Analítica 2, bueno, se trata, de acuerdo con lo que dice el temario oficial, de hablar de superficies de segundo grado, superficies cuadráticas. Y claro, en este momento que acabo de invocar el temario de ambas materias, la pregunta es, ¿qué dicen los temarios oficiales en cuanto a los contenidos de estas asignaturas? Bueno, de toda la carga en horas que se divide en las 16 semanas del semestre en la Facultad de Ciencias, la materia de Analítica 1 tiene 3 horas por semana. Bueno, hay dos temas que ocupan la mayoría del temario de Analítica 1, que son el tema 3, que son espacios vectoriales básicos. Nos piden a los profesores que damos la asignatura de Geometría Analítica, que seguimos el temario, que cubramos una parte básica de espacios vectoriales. Y con el mismo peso nos piden que hablemos en el último tema de secciones cónicas, cada uno con 20 horas de todas las horas que tenemos en el semestre. En Analítica 2, superficies cuádricas tienen 20 horas, pero el tema de transformaciones, y estoy pensando en grupos de transformaciones, tiene 35 horas. Entonces, de acuerdo con lo que dice la Vox Populi en Radio Pasillo, de que Analítica 1 trata de cónicas y Analítica 2 de superficies cuadráticas, bueno, pues aquí nos damos cuenta de que la intención de aquellos que diseñaron los temarios y los planes de estudio es relativamente diferente, porque no solamente tengo que ver cónicas en Analítica 1, sino tengo que familiarizar al estudiante con espacios vectoriales básicos, y en Analítica 2 tengo que darle más peso inclusive al tema de grupos de transformaciones en el plano y en el espacio.
Eso en términos de lo que me dicen los temarios. Ahora bien, si a mí me preguntaran cuál es el quid del curso de Analítica 1, diría que lo deseable, para no hacer de este una mera repetición de lo que ya vio el alumno en el bachillerato, sería tratar de responder esa pregunta. ¿A qué condición puedo decir que está dada una cónica? Ustedes ya saben que, por ejemplo, una recta está dada por muchas condiciones, todas las cuales son equivalentes. Por ejemplo, si me das dos puntos distintos, me diste la recta que pasa por ahí. En un lenguaje cartesiano, ustedes saben que tengo coordenadas x y y de esos dos puntos, entonces puedo obtener la pendiente, puedo obtener por lo tanto la recta, la única recta que pasa por esos dos puntos. O, de manera equivalente, dame un punto, dime cuál es el ángulo que forma con el eje de las abscisas, y de la misma manera puedo obtener la pendiente. Entonces, para dar una circunferencia, basta con que me des el centro y el radio de la misma. La pregunta natural es, ok, ¿existe alguna condición o condiciones con los que yo te pueda decir que está dada una sección cónica? Y aquí es donde normalmente los maestros de la facultad quedamos a deberle a los estudiantes. ¿Por qué? Porque las condiciones bajo las cuales está dada una cónica son varias, y desafortunadamente nos vamos a dar cuenta que solemos quedarnos con única y exclusivamente una de ellas. La primera, que es una condición históricamente la más antigua, se remonta al siglo IV antes de nuestra era, dada por el matemático griego Menegmo, me dice que las curvas que ahora yo llamo secciones cónicas son curvas que se pensaron en la antigüedad clásica como aquellas que me permiten introducir dos medias proporcionales en proporción continua entre magnitudes dadas. Es decir, si tú tienes una magnitud A, que puede ser un segmento, puede ser un área, puede ser un ángulo, puede ser un volumen, no sé si se ve el verde, si no voy a utilizar un color C, mejor, ¿sale? Tú tienes A y B magnitudes, entonces que tú puedas introducir dos medias proporcionales significa que encuentres una magnitud X tal que A sea X, como X es a otra magnitud Y, y que X sea Y, como Y es a B. Esto, en este lenguaje, que a algunos de ustedes les parecerá terriblemente arcaico, lo puedo pensar de esta manera. Entonces, aquí ya estoy haciendo uso de una traducción que me lleva a la teoría de proporción de la antigüedad clásica, a algo que es más cercano a nosotros, que es una fracción entre números reales. Y yo afirmo que aquí, desde acá, ya estaba escondida una cónica. Si me quedo con esta parte de aquí, lo que obtengo es que AY es igual a X cuadrada. Esto es una cónica, es una parábola. Si me quedo con los extremos de esa proporción continua, lo que obtengo es que AB es igual a X por Y. De nueva cuenta parece una cónica, solamente que ahora tengo una hipérbola. Entonces, en eso que me está diciendo Menegmo, el padre de las curvas que ahora se conocen como secciones cónicas, esa fue la primera característica con la que se introdujeron
estas curvas. Posteriormente, Euclides, el autor de los elementos, de los datos, del libro de los forismas, me dice que estas curvas nos permiten resolver el problema de aplicación de área por igualdad, por exceso y por defecto. De nueva cuenta, ¿qué significa esto? Bueno, significa que yo te doy un área que está dada por un polígono, que puedo suponer que ya lo he cuadrado, porque las figuras poligonales, una de las cosas que hace Euclides en el libro 1 y en el libro 2 de los elementos, es demostrarme que se pueden cuadrar. Entonces, tengo aquí una magnitud, esta área, y te doy un segmento. Entonces, el problema de aplicación de área consiste en que sobre este segmento que tú me diste puedas construir un paralelogramo. En este caso estoy sobresimplificando el problema porque estoy suponiendo que este es un cuadrado y que este es un rectángulo, de tal manera que este rectángulo, que tiene base variable, porque esto de aquí es esto de acá, que este rectángulo y este cuadrado sean iguales como magnitudes geométricas, es decir, como áreas. Lo que me estás diciendo es, este de aquí, como magnitud geométrica, tiene área x cuadrada, y este de aquí tiene área a por y. Es decir, vuelve a aparecer una cónica. Estás aplicando, me diría Euclides, el área x cuadrada sobre el segmento A. Y esto, si se dan cuenta, antecede con mucho la formulación algebraica que posteriormente me va a dar Descartes. Entonces, esa es aplicación por igualdad, que en griego antiguo es parabolé. Entonces, no resulta descabellado saber por qué Apolonio, en su libro Las Cónicas, a esa curva que me permite resolver el problema de aplicación de área por igualdad, la llama parábola. Aplicación por defecto, es decir, cuando aquí pido no que le pegues exactamente a esto de aquí sobre el segmento, sino que te quedes corto. Cuando tengo aplicación de área por defecto, tengo una elipse. Cuando tengo aplicación de área por exceso, voy a tener una hipérbola. Entonces, estas curvas me permiten resolver el problema de aplicación de área, y eso ya lo sabían ustedes. Claro, un clásico, ¿no? O sea, una de las cosas de las cuales te enteras desde tu más tierna infancia. Estas curvas, que ahora llamo secciones cónicas, las obtengo al seccionar, al cortar un sólido, que es un cono, con un plano. Ahí no hay nada que agregar. Luego vienen estas equivalencias, que son curvas que satisfacen las condiciones del problema de Pappus. No voy a entrar en detalles, pero Descartes, en el siglo XVII, demuestra que estas dos últimas condiciones son equivalentes. Y esa equivalencia es una equivalencia afortunada, es una equivalencia ganadora, en el sentido de que es un resultado tan bueno que todavía sentimos su influjo histórico al día de hoy. Que son curvas que satisfacen una ecuación polinomial de segundo grado, dos incógnitas, referidas a un sistema cartesiano de coordenadas con coeficientes reales. Es decir, en el momento en el que yo llego y le digo a cualquiera de ustedes, tienes un polinomio de segundo grado en dos indeterminadas x y y con coeficientes reales, es decir, esto de aquí es un elemento en el anillo de polinomios en dos indeterminadas x y y
con coeficientes reales, cuando tú consideras el conjunto de XY parejas ordenadas en el plano cartesiano, en R2, que satisfacen esto de aquí, tienes una cónica. Claro, puede ser degenerada, ¿no? Y dense cuenta de que nosotros nos quedamos con esto que está aquí. Es decir, entre lo que me decía Polonio en el siglo III y II antes de nuestra era hasta el siglo XVII, pasaron 19 siglos. Es decir, aquella característica de las cónicas que tenemos en nuestros días es relativamente reciente y no es la de mayor tradición histórica. Entonces, esta de aquí, que ahora la vemos como la más natural, que la vemos como la más inmediata, inclusive le podemos preguntar a los estudiantes, y algunos, no serán pocos, la verán como la única, puede borrar tranquilamente 20 siglos de historia. Claro, ahí la nota vaciladora es que no son las únicas. El flujo de la historia de la ciencia no se detiene con Descartes, sino después empiezan todas las consideraciones de naturaleza proyectiva que no me van a interesar por el momento. Y la pregunta es, ¿fue un intercambio justo? Porque de este lado tenemos 20 siglos de historia de la ciencia, de historia de las matemáticas, que cambiamos, en el mejor de los casos, por expresiones de este tipo, polinomios cuadráticos con coeficientes reales. Y ahora la pregunta natural es, bueno, me chuto un curso de analítica 1 para que me clasifiquen estos objetos y me digan solamente se tratan de cónicas, y analítica 2 tiene que ver con estos objetos, polinomios de segundo grado en tres indeterminadas con coeficientes reales. Si estas son cónicas, estas de aquí son superficies cuádricas o cuadráticas. Todavía al día de hoy no he encontrado a un solo estudiante que me diga, oye, ¿y en qué curso de geometría analítica o en qué materia me enseñan a clasificar las que siguen, ¿no? Ya sea que aquí decidas sustituir el grado o que lo decidas sacar. ¿En qué curso me enseñan a clasificar la familia de curvas que yo tengo asociada con un objeto algebraico? En este caso sería un polinomio en dos indeterminadas de tercer grado. Y dense cuenta aquí de un detalle que no es insignificante. En las equivalencias que puse de a qué condición estaba dada una cónica, primero partí de un objeto geométrico y el desenlace natural con Descartes fue que al objeto geométrico yo le asocio un objeto algebraico. Aquí estoy echando la maquinaria en el camino inverso, porque estoy empezando con un objeto algebraico, es decir, ahora en vez de tener segundo grado empieza con esto de aquí. Y dime qué cara tiene la familia de curvas asociadas con este objeto de aquí, o qué cara tiene la familia de superficies asociada con este objeto de acá. Claro, para hacer la vida más simple y las cosas más fáciles, porque yo sé que en estas microsemanas que son solamente de 3 días y más cuando ya se viene el 15 y el 16 de septiembre, la gente ya se quiere ir a su casa a preparar pozole, yo entiendo,
Me voy a restringir a este caso, el caso de las curvas cúbicas. Entonces, en el caso de las cúbicas, comienzo con mi objeto algebraico, donde tengo aquí el polinomio de tercer grado en dos indeterminadas con coeficientes reales. Aparece la parte cúbica, hay una parte cuadrática, una parte lineal y un término independiente. La primera pregunta que me hago es, bueno, en este momento estoy con la pelota del lado del álgebra. Vamos a utilizar la herramienta. ¿Hay alguna manera de que yo pueda hacer mucho más manejable esta expresión mediante una sustitución algebraica, o la equivalencia de una sustitución algebraica es un cambio de variable? La respuesta es que sí. Puedo deshacerme en general del término en y cúbica. Entonces, tengo que resolver esta ecuación de tercer grado. Dense cuenta que lo que aparece ahí es justamente lo que tengo aquí asociado con los términos cúbicos. Entonces tengo Q por T al cubo, P, me olvido de la X, por T cuadrada, N por T y N como si fuera mi término independiente. Resolviendo esa ecuación de tercer grado, puedo hacer este cambio de ejes, esta sustitución algebraica, donde alfa, este numerito que aparece allí, es una solución real de esta ecuación, que como ustedes saben, por ser de grado impar, siempre tiene una solución real. Eso es uno de los resultados con los cuales los estudiantes deben salir al final de un primer curso de cálculo. Cualquier polinomio de grado impar tiene, por un argumento de continuidad, una solución real. ¿Sale? Haciendo la sustitución, nos queda esta expresión que está aquí, y aquí tengo el valor de los coeficientes en función de los coeficientes que tenía en mi primera expresión algebraica. Quiero que observen aquí que el coeficiente C, que es un coeficiente asociado con un término cúbico, y cuadrada x, es esto que está aquí. Si ustedes al rato ven el video que están tomando los camaradas de coloquio, se echan las cuentitas, se van a dar cuenta que esto de aquí no es otra cosa más que la primera derivada evaluada en alfa. ¿La primera derivada de quién? Del polinomio f. Voy a tener 3t cuadrada, 2pt más n. Entonces es justamente lo que está aquí. La segunda derivada entre 2 es justamente el coeficiente d, que también resulta ser el coeficiente de un término cúbico. ¿Esto por qué es interesante? Porque también una de las cosas que a estas alturas del partido deben tener en la bolsa los estudiantes es que en un polinomio con coeficientes reales, las soluciones complejas siempre vienen en parejas. Viene una y su conjugado. Entonces, en un polinomio de tercer grado siempre tienes una solución real. Si tienes dos, ya no hay lugar para que esta venga con su conjugado. Entonces, si tienes dos, automáticamente la tercera también tiene que ser real. Entonces, ¿eso para qué lo quiero? Porque en caso de que esta alfa no sea una raíz simple, es decir, que tenga multiplicidad 1, en ese caso automáticamente este coeficiente va a ser 0. Si tiene multiplicidad 2, es decir, si es una raíz triple, este de aquí también va a ser 0.
Es decir, a partir de consideraciones meramente algebraicas, estoy simplificando la ecuación de la que quiero obtener una familia de curvas a las que voy a llamar las cúbicas. ¿Sale? Entonces voy a empezar suponiendo que alfa es una raíz simple, en cuyo caso c es distinto de 0. Dividiendo todo entre c, puedo suponer que este coeficiente es 1. Entonces, no quiero quitarles el gusto de que hoy en la tarde se sientan solos en lo que empiezan a sacar las pruebas para el pozole y todo eso. Con un poco de maquillaje aplicado a 2, podemos obtener una ecuación que es cuadrática en y que tiene coeficientes variables. Y me van a decir, oye, ¿para qué quieres esto? Y yo les voy a decir, pues ¿no recuerdas que te habían dicho que los polinomios cuadráticos eran los chidos? O sea, esos los conoces re bien. Eran los que te daban cónicas. Claro, aquí date cuenta que tus coeficientes ahora son funciones de x, funciones polinomiales. Pero esto en y, de alguna manera, se va a comportar como si fuera una cónica. En esta expresión, por ejemplo, te puedo decir, utiliza la fórmula del chicharronero, la fórmula general, la fórmula del Khwarizmi, llámala como quieras. Puedes resolver para y como menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Claro, te va a quedar y en función de x. Pero como te queda 2a aquí, este término aparece en el denominador, lo cual geométricamente te debe decir que ese término representa una asíntota de la curva. Es decir, este 2a, donde a es esto de aquí, si se hace 0, significa que la curva explota. Es decir, espero un comportamiento asintótico con respecto a la recta x igual a menos g. Es justamente lo que estoy diciendo. Ahora bien, aquí entra una componente topológica en el tema de las cúbicas. No quiero entrar en detalles, o sea, este coloquio se trata de alguna manera de encaminar a los estudiantes sobre el estudio de las distintas optativas que se desprenden de los cursos básicos en la facultad. Bueno, aquí la recomendación es, tienen que tomar topología. Eso está fuera de toda discusión. Y lo que quiero mencionar es que en esta ecuación, claro, esto es una asíntota, a menos que este factor x más g divida también a este polinomio de segundo grado y a este polinomio de segundo grado, porque en cuyo caso puedo sacar este factor común, x más g, que multiplicaría a y cuadrada más a un polinomio de primer grado por y más a un polinomio de segundo grado igual a 0. Lo cual significa que este factor tendría que ser 0 y que todo lo que me quedó después tendría que ser 0. Eso me estaría diciendo que la curva que tengo es reducible. Tiene dos componentes irreducibles, una de las cuales va a ser una recta, que es justamente la recta x más g, que era factor de todo esto, y lo que me queda, como es segundo grado y coeficientes, esto sería de primer grado y esto de segundo grado, tendría que ser una cónica. Es decir, tendría una cúbica reducible que está formada por una recta y alguna cónica. Esas, para efectos de mi clasificación de las cúbicas, no me van a interesar. Es decir, eso equivale a que me digas que este factor de aquí
tengo problemas con el sable de luz, ahí está, que este factor de aquí no divide, no es factor de este polinomio ni de este polinomio, que era lo que estaba mencionando. Ahora bien, ya tienes una asíntota, es lo único que has dibujado de la cúbica. Tienes la asíntota x igual a menos g, que es paralela al eje de las y. Es lo único que tienes. ¿Sale? Vamos a ver si podemos obtener algo más. Ahora bien, considera las rectas que son paralelas a tu asíntota, que son de la forma x igual a 1. Estas, bueno, si tú me das una x por la forma de mi ecuación, cada vez que tú me das una x, aquí tienes una cuadrática en y, que ya tiene coeficientes reales. Tú ya sustituiste x igual a 1 allí, entonces tienes coeficientes reales. ¿Cuántas y tienes? Pues pueden pasar tres cosas. Puede pasar que tengas dos y para ese valor x igual a 1. Puede pasar que tengas una sola y, una raíz doble, o puede pasar que no tengas ninguna y, que todas las y asociadas sean imaginarias, sean complejas. Entonces, me interesa ver en qué casos tengo dos puntos, o uno o ninguno. Para tener uno, entonces sé que este valor de u debe anular al discriminante de la cuadrática anterior, que es esa cosa espantosa que está allí. Es el coeficiente que jugaba la parte de b al cuadrado menos 4ac. Tengo ahí un polinomio de cuarto grado. Entonces, ese polinomio de cuarto grado, primera cosa que ustedes tienen que preguntarse: ¿puede ser cero idénticamente? Y la respuesta es no. Sin entrar en detalles, o bueno, a lo mejor sí, entrando en detalles, si esto es cero, si esto es igual a cero, significa que este término es igual a este término, en cuyo caso me estás diciendo que x más g divide a este polinomio cuadrático. Si divide x más g a ese polinomio cuadrático, entonces pues ya sabes qué es lo que va a pasar. Tienes x más g que divide a esto de acá, tiene que dividir a esto de acá, échalo del otro lado, no hay de otra, porque este polinomio ya es un polinomio de grado mínimo, es irreducible. Entonces, estás en el caso de la cúbica irreducible. Como dijimos que ese caso no lo queríamos, entonces este polinomio, el discriminante, no puede ser idénticamente cero. Entonces, a lo más se puede anular en 4 valores de u. X igual a u solamente lo puede anular en 4 valores. Es decir, la mayoría de los valores reales x igual a u van a cortar a la curva o en 2 puntos o en ninguno. Y claro, dense cuenta de que la pregunta de qué representan geométricamente estos puntos, estas x igual a u, no es ociosa, porque para esa u, la recta x igual a u es paralela al eje de las ordenadas y corta a mi curva cúbica, que todavía no he trazado, en un solo punto. Es decir, es una recta paralela a la ordenada, a las y, que es tangente a mi cúbica. Es decir, aquí acabo de probar que en una curva cúbica de este tipo, a lo más puedes tener 4 tangentes paralelas al eje de las y. Es decir, a partir del álgebra estoy sacando conclusiones geométricas. Claro, la historia sufre una torcedura. Por las fórmulas de dieta, yo sé, y
y sabemos, o sea, los estudiantes deben saber esto, es algo que se debe ver en algún curso de álgebra superior 1 o 2. La suma de las raíces de un polinomio mónico, es decir, que tiene coeficiente principal 1, de grado 2, es el coeficiente del término lineal con signo contrario y dividido entre 2. ¿Eso qué significa? Bueno, para no dejarnos con la curiosidad, y porque esta es la clase de cuentas que sí puedo hacer en público, si tú me dices que tu polinomio de segundo grado en dos indeterminadas x y y se factoriza como x menos alfa, x menos beta, cuando haces la multiplicación de estas dos cosas, alfa y beta a priori no tienen por qué ser reales siquiera, pero pido que los coeficientes de este de acá sí lo sean. Entonces, haciendo este producto de aquí, me queda x cuadrada menos alfa más beta por x más alfa por beta. Es decir, hay una relación entre las raíces de mi polinomio y sus coeficientes. El coeficiente de la parte lineal es la suma de las raíces con signo contrario. Entonces, si tú me dijiste que la ecuación cúbica se expresaba como un polinomio cuadrático en y con coeficientes variables que dependían de x, quiero utilizar esa información de allí, porque si te das cuenta, en ningún lugar te dije que alfa y beta no podían ser funciones de otra variable. Esto vale en general. Perfecto. Entonces, si tengo que U, B es el punto medio de las intersecciones de la recta x igual a 1 con la cúbica, entonces eso significa que estas B1 y B2 son las soluciones de la cuadrática en y que obtengo al sustituir el valor x igual a 1 en los coeficientes que dependen de x. Entonces aquí sustituye x igual a 1, aquí sustituye, te queda una cuadrática con coeficientes reales. Sabes que la suma de las dos raíces que estoy llamando B1 y B2 tiene que ser esto de aquí dividido entre este coeficiente con signo contrario. Y vamos a ver qué me dice la geometría, ¿no? Entonces, tengo este de allí. Y probablemente esta expresión no la hayan visto antes, pero me dice algo fantástico. Me dice que en estas intersecciones, el punto medio que tú obtienes sumando B1 más B2 y dividiendo entre 2, que es la suma de las dos raíces B1 y B2 de la cuadrática en y, con los coeficientes que obtuve al sustituir x igual a 1, tiene que ser ese término que está allí, que si lo reconocen, pues es justamente el coeficiente de la parte lineal dividido entre dos veces el coeficiente de y cuadrada evaluado en 1. Esta 1. Y ahí ya hay otro resultado de naturaleza geométrica. Porque me está diciendo eso, que el punto medio de las cuerdas de la cúbica, que son paralelas a la asíntota x igual a menos g, es decir, que son paralelas al eje de las y, al eje de las ordenadas, es una hipérbola. Y que más aún, ¿cuál es la asíntota de esta hipérbola? También es x igual a menos g. Es decir, la cúbica y la hipérbola que obtuve comparten una asíntota. Es decir, si tú sustituyes esta b por y y la u por x, obtienes esta ecuación en general. Que ojo, es una ecuación de segundo grado. Es decir, es una cónica.
es una cónica, y como sabes que este de aquí no tiene por factor a este de acá, entonces eso de aquí tiene una asíntota en x igual a menos b. Fin de la historia. Es una hipérbola. Eso, un estudiante de geometría analítica 1 que llevó un buen curso debe ser capaz de reconocer a esta hipérbola por la propiedad de que me está caracterizando a los puntos medios de las cuerdas de la cúbica. La llamo la hipérbola diametral. Es decir, tú sabías que en el caso de las cónicas, el diámetro, tú tienes una familia de cuerdas paralelas. Tómate los puntos medios. Esa es la definición de diámetro que me da Polonio en el primer libro, en la primera página de las cónicas. Se generaliza de manera natural a las cúbicas diciendo, ahora no tienes una recta como diámetro, tienes una hipérbola. Esa es la hipérbola diametral. Entonces, podemos elegir a las asíntotas de la hipérbola diametral como ejes coordenados. Yo sé que la recta x igual a menos g, que es paralela al eje de las ordenadas, es una asíntota. Es decir, en la coordenada y, a lo más lo que voy a tener es una traslación. ¿Sale? La otra asíntota, a lo más lo que voy a tener es una rotación solamente del eje X. Esas operaciones que en teoría los estudiantes ven en geometría analítica 1 saben que no alteran la parte cuadrática, las rotaciones no me alteran la parte lineal, las traslaciones no me alteran la parte cuadrática. Entonces, no altero la naturaleza de los términos de orden superior. Lo que me está diciendo es que ese cambio de coordenadas no introduce términos cúbicos en Y. Y al referir a los ejes coordenados dados por las asíntotas de la hipérbola, hago que mis coeficientes G, B y F se vuelvan cero. ¿No? Si tenías la asíntota x igual a menos g y ese era tu eje y, al recorrer, lo que quieres es que esa se vuelva la asíntota x igual a 0. Es decir, estás haciendo que g se vaya al cielo de los coeficientes. En consecuencia, la ecuación con la que empecé la puedo reducir a esa forma que está allí. Eso me lo ha dicho ¿quién? El álgebra. Claro, fui extrayendo algunas conclusiones geométricas en el camino, pero tengo eso de aquí. Y esto de aquí, ahí tengo quiénes son esos coeficientes que aparecen en función de los coeficientes de mi cúbica original. Y este de aquí es el primero de 4 casos posibles. ¿Cuáles son los restantes? Bueno, los restantes tienen que ver con aquello que yo les dije cuando quería eliminar el término y cúbica y elegía una raíz alfa del polinomio f de t. Entonces, si no tienes soluciones simples, tienes una solución doble. Pero me dijiste que por ser de coeficientes reales no podías tener 2 soluciones reales y una compleja, porque las complejas siempre vienen en parejas. Entonces, si no tienes solución, si alfa no es una raíz simple, automáticamente se vuelve una raíz triple. En cuyo caso, si tiene multiplicidad 3, la primera derivada se anula y la segunda también. Es decir, tus coeficientes B y C de la ecuación cúbica original tienen que ser 0. No hay más. Y en ese caso, de nueva cuenta, el cálculo, el álgebra llegan en tu auxilio y tienes que tu expresión es de este tipo, donde en Y sigue apareciendo una parte lineal
tengo un término cuadrático XY y un término cuadrático Y cuadrada. Y ahora el peso de ser cúbica recae sobre X cúbica. La pregunta natural es, ¿puedo hacer el mismo tipo de reducciones algebraicas que hice en el caso anterior? Bueno, antes de continuar, tienes que considerar 3 casos. ¿Sale? El caso 2, el caso anterior era el caso 1. El caso 2 depende de si G es igual a 0 y F es distinto de 0. El caso 3, que es G distinto de 0, nos vamos a dar cuenta más adelante de que este caso implica automáticamente que F tiene que ser 0. Es decir, este caso es distinto del caso anterior esencialmente. Y el caso 4, que es cuando G y F van a ser ambos simultáneamente 0. Bueno, tengo que informarles que de la clasificación que llevo hasta este momento de las cúbicas, cada caso es a su vez susceptible de subdividirse en especies, cosa que no tenía en el caso de las cónicas. En las cónicas tengo casos bien definidos en donde la especie de la cónica viene caracterizada por algo que se llama la excentricidad, y yo sé que la excentricidad o bien puede ser 0, o puede ser algo que está entre 0 y 1, o puede ser 1, o puede ser algo que es mayor que 1, lo cual me divide en circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Eso por las no degeneradas. Y las degeneradas son cónicas reducibles, que son una recta doble, 2 rectas paralelas, unas rectas que se cruzan, un puntito y el vacío. Bueno, entonces el segundo y el cuarto casos, después de hacer manipulaciones algebraicas análogas a las que hice en el caso 1, puedo reducir a esto que está aquí. Esto que está aquí se desprende de esto que estaba acá. En el caso 2, G es 0, F es distinto de 0. Entonces, la parte lineal en Y es F por X más K. Ese es el coeficiente principal del polinomio que obtengo en Y, lo cual me va a decir que solamente hay una asíntota y que esa asíntota está dada por esta recta de aquí. De nueva cuenta, detecto primero una asíntota de la cúbica. Para el cuarto caso, que es precisamente cuando G y F son 0 en el polinomio que aparece en la lámina anterior, entonces en este caso no tengo asíntotas, tengo Y igual a un polinomio cúbico en X. Entonces ahí me puedo considerar afortunado. ¿Cómo clasifico esos casos a su vez en especies? Tengo que fijarme en el comportamiento de las raíces de los polinomios en X. ¿Sale? Tienes que fijarte cómo se comporta esto de aquí y cómo se comporta esto de aquí, porque al igual que tú lo hiciste para el primer caso, sabes, por ejemplo, que este siempre tiene una solución real. La pregunta es, ¿tienes 2 soluciones complejas? ¿O tienes 3 soluciones reales? ¿O cómo se comportan en general las raíces de esto que está acá? Y lo mismo aquí arriba. Es decir, eso me da criterios para seguir haciendo más fina mi clasificación de cúbicas y subdividir los casos en especies. Pero me interesa compartir con ustedes el tercer caso,
que es justamente cuando G es distinto de 0. Y me hago la misma pregunta: ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos medios de las cuerdas, de la cúbica, que son paralelos al eje de las ordenadas? Resulta que este es esa recta que está allí. Esta recta puede elegirse como eje de ordenadas. De la misma manera, puedo hacer una rotación y una traslación sin alterar la forma de la ecuación que me da el tercer caso. En ese caso, lo que voy a obtener de manera natural, con algebrita de preparatoria, es que tanto F como K, cuando hago la sustitución por un movimiento rígido, se vuelven cero. Es decir, la ecuación del tercer caso, lo más a lo que la puedo reducir es a esto que está aquí. Y este, como pueden observar, es un caso intermedio entre este de aquí y este de acá. Aquí Y aparece de manera lineal, aquí Y aparece en un término de grado 2 con una X. En el tercer caso, tengo Y en un término cuadrático igualado a un polinomio en X de tercer grado. De la misma manera que en los casos 2 y 4, la clasificación que yo haga de ese caso en especies obedece a cómo se comportan las raíces de este polinomio cúbico. ¿Y qué podemos decir al respecto? Bueno, puedo tener este caso de aquí, en donde si aquí está mi eje X y aquí está mi eje Y, lo que tengo son tres raíces reales distintas. Dense cuenta de que si yo trazo una paralela a la ordenada, al eje Y, esta corta a mi cúbica en dos puntos, lo puede cortar en uno o puede no cortarlo en punto alguno, que era algo que yo ya sabía de antes, ¿no? Puedo tener este caso de aquí, en donde lo que ocurre es que tienes una sola solución real y dos soluciones complejas. Puedes tener ese caso de allí. Este caso de allí me dice que tienes una solución doble. Este punto singular de aquí es una solución doble, esta solución es menor que esta solución real también, que es distinta. Puedes tener esto de aquí, que no sé si se alcanza a ver bien, en donde tienes un puntito y tienes esto de aquí. En este caso, también tienes solo soluciones reales, pero esta solución real es simple y es menor que esta solución real también, que necesariamente tiene que ser de multiplicidad 2 y es singular. Y claro, puedes tener este caso en el que tienes una cúspide y aquí lo que tienes es el caso de una raíz triple. Esto que les mostré son los casos que las especies en las que puedo subdividir el tercer caso, dependiendo del comportamiento de las raíces reales del polinomio en X que aparecía a su mano derecha. Y van a decir, ¿por qué te interesa tanto este caso? Bueno, esta clasificación sobre la que no estoy hablando de que sea mía, no, o sea, no estoy haciendo ninguna llamada a la originalidad de que esta clasificación sea mía.
esta clasificación está presente en los manuscritos matemáticos de Isaac Newton y es un trabajo que él inició en 1667, 1668, cuando era un mozambete que acababa de egresar del Colegio de la Santísima Trinidad en Cambridge. Lo primero que hace es tomarle la palabra a Descartes y decir: voy a tratar de clasificar las cúbicas partiendo de un objeto algebraico. Esta clasificación es suya. La empezó aquí, la revisó en 1695 y la publicó como apéndice a su tratado de óptica en 1704. En esta clasificación, él divide, como les dije, 4 casos, 72 especies, y nosotros, la comunidad matemática, nos enteramos de esto de aquí apenas durante la década de los 70 del siglo pasado, en que el matemático inglés D.T. Whiteside publicó todos los manuscritos matemáticos que estaban en las bodegas en el archivo del Trinity College, y tuvimos acceso a estos manuscritos que Newton nunca publicó. Ok, esto nos dice 2 cosas importantes. La primera, al día de hoy se sabe que hay 78 especies de cúbicas en la clasificación newtoniana. Estas 6 especies que faltan aquí, la tradición hasta antes de la publicación de los manuscritos matemáticos de Newton por Whiteside, nos decía que había sido llevada a cabo, había sido completada por el matemático inglés Stirling en el siglo XVII. Él es el primero que, sin tratar de enmendarle la plana a nadie, revisa la clasificación newtoniana aparecida en 1704 y dice: hacen falta 6 casos, redondeando el número de especies a 78. Sí, pero nosotros ahora sabemos que en su trabajo de 1667-68, Newton tenía las 78 especies. ¿Por qué solamente publica 72? Eso es un caso para la... O sea, al día de hoy no tenemos una explicación válida, firme, históricamente verificable de por qué decidió dejar afuera estos 6 casos. Pero de que los conocía, no hay duda, y como a mí me gusta hablar con las fuentes, esto está en el tomo 2 de los Mathematical Papers de Newton, editados por Whiteside. Ahora bien, lo segundo es que el tercer caso nos interesa por ese teorema que está. Y este teorema, como ven, el nombre de Newton aparece ahí. Este teorema, hasta antes de la publicación de los manuscritos matemáticos de Newton en el siglo XX, era de la autoría de Clairaut y de Nicole, que presentan memorias a la Academia de Ciencias de Francia en 1733, diciendo que cualquier cúbica, cualquier curva de tercer grado, es la proyección de alguna de las 5 cúbicas del tercer caso que Newton bautizó como parábolas divergentes. Es decir, proyectando estos 5 que están aquí, puedo obtener cualquiera de estas que están aquí. Eso ya es un resultado de naturaleza proyectiva. Es decir, puedo tener esta cúbica que
proyectándolas me van a dar todas las demás. La pregunta matemática históricamente interesante es: ¿estaba Newton convencido de este resultado? Bueno, la respuesta es que entre sus manuscritos de 1695 hay una prueba de este resultado. Es decir, Newton ya estaba coqueteando, ya tenía escarceos con la geometría proyectiva. Y más aún, en el documento publicado en 1704, la enumeración de las líneas de tercer orden que aparece como apéndice a la primera edición de la óptica, hay un apartado cerca del final. Este documento, como es un apéndice, es solamente una enumeración. Newton no hace más que soltarse de refilón diciendo: mira, las cúbicas se dividen en 4 casos, 72 especies, y ahí te van todas. Al final tiene un apartado que es muy interesante, que no quiero quitarles el gusto de que al rato lo googleen, lo descarguen en su teléfono móvil y puedan leerlo, que se llama "De la generación de las curvas por sus sombras". Y allí Newton me dice, sin darme mayor indicio de cómo llegó él a ese resultado, que la familia de las parábolas divergentes se puede proyectar. Si tú tienes, por ejemplo, esta de aquí, claro, esto lo estoy pensando en 3D. O sea, aquí no hay una intersección, esto pasa por detrás de esta curva. Claro, lo que yo veo en el plano es la primera parábola divergente que está allí, pero dependiendo de dónde pongas tu fuente luminosa, lo que vas a ver aquí sobre el plano puede ser o bien eso que está allí, o bien si pones esto un poco más hacia arriba, puedes ver algo como esto, o todavía más arriba puedes ver algo como esto. Y Newton te dice, esta propiedad se desmarca por completo de la propiedad de las cónicas. Y aquí Newton me está hablando de las cónicas de manera proyectiva. Me dice, las cónicas que tú obtienes no son más que proyecciones de otras cónicas, en particular de circunferencia. Es decir, Newton me está diciendo palabras más, palabras menos, que esencialmente la única cónica que hay es esa que está allí. Si tú le echas luz a eso de ahí y lo proyectas sobre un plano, sigue siendo una cónica. Los invito a que la próxima vez que su sobrinito vaya a su casa y quieran jugar con sombras, generen con una elipse o con una circunferencia y una lámpara todas las cónicas sobre una pared. Dime por dónde pasa la recta del infinito. Es decir, con esto concluyo. Si... Oye, Frank, ¿esa esfera es el proyectivo o qué onda ahí? ¿Qué pasó? Que en las imágenes la esfera es el proyectivo. Es la esfera de arriba. Sí. No encontré ninguna imagen fuera proyectiva como la que dibujé aquí. No tuve demasiado tiempo para echarme el dibujo yo. Ahora, gracias. Y lo que estaría detrás de esto es que tú puedes proyectar esta parábola divergente en una curva que está
sobre la esfera de Riemann, que es la compactificación del plano proyectivo, y luego esta regresarla a alguna de las cúbicas que tienes dentro de las 78 especies. De hecho, la manera en la que normalmente se prueba este resultado en un curso de geometría algebraica compleja en la Facultad de Ciencias es haciendo eso. Una proyección que pasa por la esfera de Riemann, manipulación en la esfera de Riemann, algo mágico ocurre ahí, hocus pocus, y regresas a alguna de las especies que tienes allí. Bueno, quiero concluir con esto de acá. ¿Qué es lo que pasa cuando un polinomio cuadrático se queda dormido en la playa? Pues naturalmente que tiene quemaduras de segundo grado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Frank? Chan, chan, chan. La hora de los toritos. Bueno, yo tengo una pregunta que está medio divergente. Me salió la duda hace ratito que dijiste que estabas mencionando que o sea, no es de cúbicas, es de cuádricas. El enfoque de tener las las cónicas a partir de cortar un cono con planos, ¿se puede generalizar esa? Es que Sí. de repente. Bueno, déjame echarle ese tronco a la uña. Aquí, como les mencioné al principio, a partir de un objeto algebraico, llegué a un objeto geométrico que es toda una familia de curvas que se divide en 4 casos y se subdivide en 78 especies. Y esa pregunta de si puedo realizar estas curvas como secciones planas del corte de un plano con un sólido estuvo abierta varios años. La referencia es el libro de Frances Kirwan sobre curvas algebraicas complejas, en donde ella menciona el resultado que estas de aquí las puedo obtener como intersecciones de un toro complejo, al que le pego algunos puntos al infinito y que luego secciono con un plano complejo. Lo cual, sí, me dice que hasta el advenimiento bien a bien de la variable compleja, yo no tenía manera de llegar a ese resultado. Y me dice algo más, que Apolonio en verdad llegó al único caso disponible a su momento histórico, dadas las matemáticas que él tenía a su disposición. Es decir, los griegos ya hablaban de toros. Desafortunadamente, como no llevaron clase, no leyeron el Alfos, entonces no podían pensar en toros complejos. Aquí está la respuesta a tu pregunta. Puedo realizar las cúbicas como intersecciones de sólidos complejos en el plano proyectivo complejo y planos. Sí, la respuesta es sí. Gracias. Vale. ¿Alguna otra? Por aquí hay una pregunta. Sí, básicamente es conocer como en términos de qué es, porque considero que así lo es, el título de tu plática, provocativo, nada ocioso. Y esto me viene a la mente porque pues con Efraín hemos discutido algunas veces qué tanto en las materias se puede conocer resultados que uno pensaría que son como temas avanzados, ¿no? O sea, qué tanto en cálculo podemos discutir sobre formas diferenciales, cosas por el estilo, ¿no? En ese sentido digo,
Tu título Analítica 3 propone un curso, propone que son temas que se pueden ver en los mismos cursos de analítica. Esto lo digo porque, bueno, pues más allá de las cuentas algebraicas, pues lo que más necesitamos pues fue saber un poco de multiplicidad, polinomios, o sea, conocer un poco de los anillos, sobre sus raíces. Entonces pareciera que sí, no es tanto, ¿no?, lo que se necesita para poder comprender esto. Entonces mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué sentimiento debería provocar el título? Bueno, sobre todo en la línea de lo que persiguen los camaradas de este coloquio, que es de alguna manera brindar una orientación sobre cómo perfilar las optativas que se le presentan a un estudiante en la Facultad de Ciencias. Lo primero que a mí me interesa presentar en esta clasificación de las cúbicas es cómo ciertas nociones que ahora son de uso, déjame llamar común, como tú dices, la noción de multiplicidad, de las raíces de un polinomio, el concepto de irreducibilidad, la noción de tangente, etcétera, se van presentando como cosas que yo necesito asimilar, aprender con H intermedia en la medida que trato de resolver un problema bien concreto. Yo partí de un objeto algebraico, quiero ver qué curvas están asociadas con este. Y ahí que los estudiantes se den cuenta de que en buena medida el hacer investigación en matemáticas es justamente eso. Si ustedes hubieran nacido antes que Newton y hubieran estado de frente a este problema con las herramientas matemáticas que había en ese momento, se hubieran tenido que enfrentar a la asimilación de estos conceptos. Y cuando no tienes estos conceptos, tienes que definirlos, tienes que introducirlos o tienes que trabajarlos. Entonces, mi provocación en este sentido es que si ustedes de alguna manera sienten que después de los cursos de Analítica 1 y Analítica 2 les quedaron a deber con el caso que seguía, que era el caso de los polinomios de coeficientes reales de grado 3, vean que esto es algo que esencialmente ustedes, con la educación que se les da en la Facultad de Ciencias, se pueden sentar, y no digo que lo hagan ustedes, pero con la motivación y la guía adecuada lo pueden ir trabajando y darse cuenta de dónde es que tengo que ir eligiendo las materias para poder hacer sólida mi formación y sentir que este problema, que ya está resuelto, se reactualiza cuando yo lo estoy leyendo, se reactualiza cuando yo lo estoy trabajando. Y como decía un colega del departamento de matemáticas, te sientes Gauss cuando estás haciendo esto. O sea, cuando tú estás trabajando esto y dices, claro, aquí me doy cuenta de por qué el polinomio tiene que ser irreducible, aquí me doy cuenta de cuál es la asímptota, aquí me doy cuenta, estoy echando mano de todos estos conceptos teóricos que veo en Analítica 1 y en Analítica 2 y que muchas veces pues no les encuentro, no las siento aquí en el vientre, en la víscera. Aquí está. Podría ser un curso. Aquí hay probablemente temas para seminarios de titulación de la licenciatura en matemáticas. Hay tema para una tesis de licenciatura. Hay tema para seminarios informales. Hay tema para un chorro de cosas. Y yo creo, y es una opinión personalísima, que no quiero imponer en nadie y quiero que quede claro que es mi malformación profesional, que sin duda estos temas podrían presentarse en un curso de Analítica 12, porque supones que ya los estudiantes llevaron un curso de Cálculo 1, de Álgebra Superior 1, de Analítica 1, y no es mucho más lo que necesitas. Entonces,
podría ser. Oye, bueno, yo una pregunta, así haciendo el resumen de las áreas a las que te lleva esta plática, o sea, porque en cierto momento de la plática mencionaste varias materias, ¿no? Claro. Entonces nada más pues que las vuelvas a mencionar y si se te olvidó alguna otra, o sea, porque es que este tema pues está cerca de muchas, ¿no? Pero tratar de hacer el recuento y pues que quede así la idea de que este problema está pues, en el cruce de muchas materias, ¿no? Claro. Bueno. El resumen ejecutivo de esta charla, cosas que necesité. Naturalmente, álgebra, aunque no estoy hablando del álgebra de estructuras, estoy hablando del álgebra polinomial de superior 1 y superior 2, bien explicada. Entonces, aquí el álgebra polinomial. Claro, posteriormente necesité cálculo. Dije que de alguna manera necesitaba, hablé de las ordenadas tangentes a una cúbica. Claro, necesito analítica porque resultó que la hipérbola diametral la reconocí precisamente gracias a la caracterización de las cónicas que me dio Descartes. Entonces necesito analítica. Hasta aquí, si se dan cuenta, son materias de primer semestre. Ahora bien, quiero ser un poco más sofisticado en la manipulación que estoy haciendo de estos objetos matemáticos. Les dije que necesitaba el concepto de curva irreducible y aquí necesito un poco de topología. Hablé también en algún lugar hablé de el conjunto de los ceros de un polinomio. Bueno, eso me lleva a la geometría algebraica. Un buen curso introductorio, o sea, no es geometría algebraica para gente que quiere hacer geometría algebraica, sino alguien que quiere una visión panorámica de qué se trata la geometría algebraica. Puede ser el estudio de las curvas cúbicas con coeficientes complejos. Algo más sofisticado, estas curvas, estas parábolas divergentes admiten estructura de grupo. Si yo tengo una cúbica como algo que se parece a esto de aquí y tengo estos dos puntos, bueno, esta cuerda me da una ley de composición entre los puntos P y Q que se comporta con una estructura de grupo. Claro, este ya es un desarrollo posterior que no está en Newton, Y eso se debe a la presencia de puntos de inflexión, cualquier cosa que sea eso, en mis curvas cúbicas. Es decir, aquí ya entra el álgebra, ahora sí, el álgebra de estructuras, el álgebra moderna. Con esta estructura, estas curvas cúbicas se vuelven algo que se llama curvas elípticas, y eso está en el corazón de la teoría de números. Teoría de números y criptografía. Y claro, si quiero ver estas curvas como curvas complejas, pues en algún lugar tendrá que hacer su aparición la variable compleja.
sin que esta lista pretenda ser exhaustiva, me gustaría concluir esa pregunta con algo que alguna vez me dijo Alberto Berkowski. Alberto Berkowski dice: si quieres hacer matemáticas interesantes, asegúrate de tener diversas formulaciones del mismo objeto matemático que te permitan entrarle a un problema desde distintas aristas. Las curvas cúbicas, como pueden ver, van desde lo que podemos catalogar en una charla de café como elemental, primer año de la licenciatura, hasta cosas que pueden ser verdadera y terriblemente sofisticadas, ¿no? ¿Cuáles son las curvas cúbicas en un campo finito? Problema de teoría de números, ¿no? ¿Sabe qué propiedades puedes distinguir en una curva cúbica a través de la variable compleja? ¿O cuáles son las estructuras de grupo que admiten una misma curva cúbica? Estas ya son formulaciones de la segunda mitad de la carrera, que ya son ligeramente más sofisticadas y que apelan a que el estudiante pues ya tiene ese concepto elusivo y escurridizo que se llama sofisticación matemática. Pero el tema es rico y me lo puedo encontrar ahora sí que en el primer semestre o en la segunda mitad de la carrera. Sí, esto, bueno, la generalización de esto en polinomios, ¿no? En las pruebas, ¿hacia dónde conduce? ¿Hacia curvas algebraicas? ¿O hacia dónde va este programa? Bueno, aquí nada más por polinomios grado 3, ¿no? La pregunta es, bueno, grado n, ¿no? Sí. Las curvas algebraicas de grados superiores, si ya el grado 3 dio el salto de la familia donde tenías circunferencia, elipse, parábola, hipérbola, un par de rectas paralelas, una recta doble, dos rectas que se cruzan, un punto, 8 especies, y de eso saltaste a 78, pues créeme que el salto para pasar de las curvas de grado 3 a las de grado 4 es de regular tamaño. Como el problema explota, tener una herramienta de clasificación que te permita hacer manejable el problema, de entrada el polinomio de cuarto grado en dos indeterminadas, pues ya es un chorizo que me da flojera pensarlo y ya no digamos escribirlo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Puedes entrarle a la geometría combinatoria. Pongo un ejemplo muy rápido. 5 puntos en posición general te determinan una cónica. 9 puntos en posición general me determinan una cúbica. Que te sigas preguntando, ¿cuántos puntos en posición general me determinan una curva de grado n? Por ejemplo, o que formules teoremas del siguiente estilo. Si tú tienes que 5 puntos en posición general te determinan una cónica, ¿cuál es la condición para que digas que un sexto punto pertenece a la cónica? Te das cuenta de que es el teorema de Pascal. Pascal-Briançon. ¿Sale? Si 9 puntos te determinan una cúbica, ¿cuál es la condición para que un décimo punto esté allí? Vas a tener de alguna manera una generalización del teorema de Pascal-Briançon. Y que te preguntes, en este sentido, cuáles son las condiciones a las cuales está determinada una curva algebraica de grado n, con coeficientes reales. Claro, y que cualquiera de las vertientes por las cuales tú quieras entrarle a este problema de las curvas algebraicas admite una generalización, ¿eh? O sea, esto de aquí, de justo la teoría de números y la criptografía, es un tema que de repente se volvió popular y explotó. Curvas algebraicas, por ahí va también.
nada más sí, y quisiera mencionar, bueno, sería como para poner otra área ahí que... Échala. O sea que los dibujitos que fuiste poniendo los puedes también interpretar como ciertas gráficas de polinomios de dos variables en R2 y que los estás cortando así como el valor de nivel, entonces se va complicando porque o sea, es como... Sí, qué bueno que nos lo recuerdas. Teoría de singularidades. Por ahí estaba pensando en eso justamente ahorita que lo mencionaste. Y como tú dices, si yo tengo una superficie real y la corto con un plano y de repente me aparece una sección cúbica, eso de alguna manera me dice algo sobre la superficie con la que yo empecé. O también de otra manera, tengo una curva que tiene ciertas singularidades, puntos de autointersección, lugares en donde se anula la derivada, etc. ¿Me alcanzan sus singularidades para caracterizar a la curva y decir, ah, mira, era una cúbica? Claro. O sea, ahí hay matemáticas